Buenos días, jóvenes. Buen día, profesor. Abogado, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. La revisión Buenos días. del trabajo. A ver, buenos días. Génesis Álava se encuentra. Aquí estoy, abogado. Buenos días. Génesis, pero acá en el caso Yasuní TT no se está mezclando cosas. Dice, en varias áreas afectadas por la actividad petrolera, la limpieza propuesta implicó solo cubrir residuos de petróleo con tierra sin eliminar realmente la contaminación existente. Ese era el caso de Chevron Texaco. Acá simplemente fue de que se realizó la concesión del Yasuní TT, no dejaban entrar a esos especialistas, a ese geógrafo, y evidenció de que no habían utilizado las tecnologías disponibles, esos generadores, pero acá no hablaba nada de residuos de petróleo. No sé qué video habrá visto usted. No vamos a perder tiempo, les voy a mostrar un trabajo que está bien. Para revisarlo aquí.
Tres, tres. A ver, este es un trabajo que está bien. Este. Poner atención, por favor. Es mejor descargar esto en PDF y lo vemos aquí. Renato Muñoz, ¿tiene levantada la mano? Buenos días, profesor. Profesor, yo tengo un pequeño inconveniente. Lo que pasa es que ayer desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana no tuvimos energía acá en el sector donde yo vivo y no pude enviar la tarea. No sé si la puedo enviar o por menos puntos, no sé. Si me puede ayudar ahí, profe. Envíele en este momento al presidente, en este momento. Ya, ya Si le no lo paso. envía en 5 minutos, no se lo acepto. Igual no va a ser por los mismos puntos. Ok, profesor, gracias. A ver, Génesis, ayúdeme leyendo esta primera parte. El Yasuní, el Yasuní es presentado como reserva de biodiversidad y territorio ancestral de los Tagueri y Taromenea. El documental abre presentando al Parque Nacional Yasuní como uno de los ecosistemas más ricos del planeta, ubicado en la Amazonía ecuatoriana entre las provincias de Orellana y Pastaza. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989 y en 1999. El Estado ecuatoriano lo declaró zona intangible mediante decreto presidencial para proteger la vida de los Tagari y los Taromenae, los últimos pueblos indígenas en aislamientos voluntarios que sobrevivieron en la Amazonía ecuatoriana. El documental advierte que estos pueblos desconocen la existencia del mundo exterior y el simple contagio de una gripe podría exterminarlo. El Yasuní alberga más de 1.300 especies de árboles, 610 de aves, 268 de peces y más de 200 mamíferos. Y sus bosques evitan que Hasta ahí, 400 que millones de 400 millones de toneladas. toneladas de CO2 lleguen a la atmósfera. Este primer acontecimiento se evidencia que cualquier amenaza sobre este territorio vulnera el derecho al respeto integral de la existencia de la naturaleza, derechos de la Pachamama, consagrados en qué artículo? En el 71 de la Constitución. Déjenme agregar a dos estudiantes que están. Ya. De la Constitución, que reconoce a la Pachamama como sujeto de derechos, a la madre naturaleza como sujeto de derechos y garantiza el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones, procesos evolutivos. Se activa también el principio de precaución, el artículo 73 de la Constitución y el artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente que obliga al Estado a aplicar medidas de precaución frente a actividades que puedan conducir a la extinción de especies o a la destrucción de ecosistemas. Se vulneran además derechos colectivos de los pueblos en aislamiento voluntario, artículo 57 de la Constitución, cuya parte final establece que varios territorios son de posesión ancestral, irreductible e intangible, que en ellos estará vedada toda actividad extractiva y que la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. Finalmente, se relaciona con el derecho a un ambiente sano, artículo 14 de la Constitución, que declara el interés público a la conservación de los ecosistemas, principio de responsabilidad integral, artículo 9, numeral 1 del Código Orgánico del Ambiente. Y ahí comienza la narrativa del video, ¿no? Ruth, ayúdame leyendo.
Ruth Reyes. Buenos días. No, estoy leyendo, profesor. Estoy revisando, no tengo ninguna pregunta. Ayúdeme leyendo lo que esté Allá. en la pantalla. El presidente Rafael Correa anuncia el fin del fideicomiso ITT y autoriza la explotación de los bloques 31 y 43. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa anunció públicamente el fin de la iniciativa Yasuní ITT, mediante la cual Ecuador había propuesto al mundo mantener bajo tierra el petróleo de los bloques Tipotini, Tambococha en Hulla, a cambio de las compensaciones económicas internacionales al no recibir los fondos esperados. Correa declaró que el mundo le había fallado al Ecuador y autorizó la explotación petrolera dentro del Parque Nacional de Yasuní. Este constituye el hecho generador de las vulneraciones que el documental desarrolla. Este Está ahí, acontecimiento hasta ahí, hasta implica. ahí. Vamos con Melina. Continúe. Buen día, profesor, ¿sí se me escucha? Supongo que sí. Este acontecimiento implica una violación al principio de no regresión de los derechos establecido en el artículo 11, numeral 8 de la Constitución, porque disminuye el nivel de protección de una zona que fue declarada intangible en 1999, precisamente para proteger la vida y la biodiversidad. También se vulnera el principio de precaución del artículo 73 de la Constitución y del artículo Calificó esta actuación como una pésima jugada porque el cambio de reglas del juego cuando el colectivo ya había iniciado el trámite contrariando que se dice lo que dice la Constitución y que la propia Corte había hecho en casos anteriores. Se confirma la vulneración al principio de acceso, Un momento, miren. participación y Aquí justicia el ambiental. estudiante narra lo que pasó al momento del hecho, pues no, de que cambiaron las reglas, todo. Y luego acá, ¿qué hace? Establece qué principios, qué derechos han sido. Se vulnera igualmente la garantía de tutela efectiva en materia ambiental del artículo 397, numeral 1 de la Constitución, ya que esquivar la obligación de responder al pedido de la consulta popular es negarse a garantizar que la tutela ambiental a los ciudadanos, a a la que los ciudadanos tienen derecho. El CNE impone requisitos adicionales durante la recolección de firmas y anula el 40% por cuestiones de forma. Los Yasunidos necesitaban 583.324 firmas, equivalente al 5% del padrón electoral de 2013. Sin embargo, ya iniciada la recolección, el CNE emitió un reglamento que aumentó los requisitos formales, incluyendo especificaciones sobre el color del esfero, el gramaje del papel. El colectivo logró entregar 756.000 firmas, pero el CNE validó únicamente 369.114. Pedro Bermo relata que el Pedro Bermeo rechazo, Pedro relata que el Bermeo, rechazo del 40% de las firmas fue el porcentaje más alto en toda la historia de la democracia del Ecuador, cuando en procesos anteriores el promedio de rechazo era el 23%. Narra un hecho y posterior a eso narra qué principio y qué derecho ha sido vulnerado. Continúe, Josué Ramos. ¿Me escucha, profesor? Sí, le escucho, continúe. Listo. No puedo prender la cámara, profesor, porque tengo problemas con eso. Continúe. Sí, listo. Se viola el principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente, pues este hecho constituye una violación directa al derecho de participación ciudadana al impedir arbitrariamente que la población decida sobre el destino de un ecosistema. El Estado incumple su responsabilidad de garantizar la tutela efectiva de los derechos de la naturaleza al
obstaculizar los mecanismos ciudadanos previstos en la Constitución para exigir su cumplimiento. Se vulnera también el principio de no regresión del artículo 11, numeral 8 de la Constitución, ya que agravar los requisitos una vez iniciado el proceso constituyó una regresión directa que debilitó el estándar de protección del derecho a la participación ya alcanzado. Se viola el principio indubio pro natural del artículo 395, numeral 4 de la Constitución y del artículo 9, numeral 5 del Código Orgánico del Ambiente, pues las dudas sobre la validez formal de las firmas debieron resolverse a favor de la protección de la naturaleza y no en contra del proceso de consulta. Se vulnera además el derecho a exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza reconocidos en el artículo 71 de la Constitución, que permite a toda persona exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Pues al anular firmas con criterios excesivos, el CNE impidió que los ciudadanos ejercieran ese mecanismo constitucional. La auditoría técnica detecta graves irregularidades en la verificación de firmas, ausencia de notarios, 206.000 firmas en duda y formularios en mal estado. En 2018, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio solicitó una auditoría al CNE. La investigadora Claudia Storini, integrante de la comisión, señaló que la auditoría encontró inconsistencias graves. Los notarios certificaban haber estado presentes durante determinados horarios, pero las actas firmadas por funcionarios del CNE reportaban actividad fuera de esos horarios. Es decir, en periodos que no había supervisión legal alguna, en esa ventana sin monitoreo, 206 firmas fueron puestas en duda. No se encontró constancia de la segunda revisión obligatoria por expertos gráficos. Los formularios que estaban almacenados en cajas abiertas sin garantías de no haber sido manipulados, en total 310.000 firmas fueron eliminadas. Se vulnera nuevamente el principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente, porque al no tener supervisión notarial se anuló la transparencia y el derecho de la ciudadanía. ¿Hasta ahí, profe, o sigo? Continúe. Porque al no tener supervisión notarial se anuló la transparencia y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar un proceso de vital importancia para la naturaleza. Se viola el principio de no regresión del artículo 11, numeral 8 de la Constitución, pues aplicar requisitos no estaban vigentes al inicio y verificarlos sin supervisión adecuada debilitó aún más el estándar de protección del derecho a la participación. La ineficiencia del CNE para asegurar una cadena de custodia transparente dejó al colectivo en indefensión, vulnerando el deber estatal de tutela efectiva en materia ambiental del artículo 397, numeral 1 de la Constitución. Se viola además el principio de reparación integral del artículo 9, numeral 9 del Código Orgánico del Ambiente. Al haberse roto la cadena de custodia, la única forma de reparar el daño es restituyendo el derecho a la consulta, ya que los formularios no ofrecen garantías de integridad y no es posible repetir el proceso de verificación de manera confiable. El consejero Luis Verde Soto propone reparar los derechos de Yas Unidos, pero Diana Atamay lidera las abstenciones que bloquean las propuestas. El consejero Luis Verde Soto presentó formalmente una moción para que el Pleno del CNE discutiera el pedido de reparación de derechos del colectivo Yas Unidos y enviara la pregunta a la Corte Constitucional. La votación arrojó 2 votos a favor y 3 abstenciones, incluida la de Diana Atamay, presidenta del CNE, quien argumentó que como ente administrativo el CNE necesita primero una sentencia judicial que confirme la vulneración de derechos. Claudia Storini señaló en el documental que la propia Constitución obliga a toda institución pública que viole un derecho a repararlo directamente. La propuesta no llegó ni siquiera a tratarse en el orden del día. Se vulnera el principio de reparación integral del artículo 9, numeral 9 del Código Orgánico del Ambiente, que obliga a facilitar la restitución de los derechos de las personas afectadas. Según Claudia Storini, la reparación debe ser proporcional. Si se afectó el derecho a ser consultado, la única reparación válida es realizar la consulta. Al abstenerse de actuar, el CNE
perpetuó la vulneración en lugar de corregirla. Se afecta nuevamente el principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente. Pues al abstenerse de enviar la pregunta a la Corte del CNE, actuó como una barrera burocrática que impidió la participación ciudadana en una decisión que afecta directamente a la naturaleza. Se produce una regresión ambiental por omisión contraria al principio de no regresión del artículo 11, numeral 8 de la Constitución. Al delegar la responsabilidad a un juez externo en lugar de corregir sus propios errores administrativos, permitiendo que la vulneración del derecho a la consulta se perpetuará en el tiempo. Se vulneran también los derechos colectivos sobre consulta previa de comunidades indígenas del artículo 57, numeral 7 de la Constitución, pues bloquea el mecanismo que permitiría realizarla, impide que las comunidades indígenas afectadas ejerzan ese derecho fundamental. El abogado Clever Sigüenza sostiene que la única reparación válida del derecho de participación es realizar la consulta. El abogado constitucionalista Clever Sigüenza interviene en el documental para argumentar que la reparación integral debe ser estrictamente proporcional a la afectación del derecho. Señala que si el derecho vulnerado es la participación a través de una consulta popular, la única forma legítima de repararlo es realizando la consulta, ya que el derecho de participación no se puede comprar ni sustituir por otras medidas administrativas. Subraya que ese derecho se ejerce específicamente a través de la facultad de elegir, ser elegido o ser consultado. Este argumento refuerza la violación al principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente. Al señalar que la omisión de la consulta es una anulación del derecho mismo, se confirma también la vulneración al principio de reparación integral del artículo 9, numeral 9 del Código Orgánico del Ambiente. Pues la reparación no puede ser simbólica ni económica cuando lo que se vulneró en el derecho es el derecho a participar. La única forma proporcional es permitir que la consulta se realice. Se reitera la violación al derecho a la consulta ambiental del artículo 398 de la Constitución. Pues no puede haber reparación del derecho a la consulta ambiental sin realizar la consulta ambiental. El abogado Rafael Ollarte aclara que la Un verificación momento ahí nomás. Vamos con Ana Muñoz. Ana Muñoz, presidenta, apúntele, bájele 3 puntos. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Continúe. Ya, a ver. Presidenta, bájele 3 puntos. Leonardo Carrera. El abogado Rafael Ollarte aclara que la verificación de firmas siempre es posible mediante peritos y que el Estado no puede excusarse en el deterioro de los formularios. Nuevamente interviene que el abogado Rafael Ollarte, para responder en el argumento del CNE del que los formularios estaban deteriorados y no era posible verificar las firmas. Ollarte establece que la distinción jurídica fundamental, una cosa es no poder validar y otra cosa es negarse a verificar. Afirma que la verificación siempre es técnica y científicamente posible mediante el uso de peritos expertos que analicen el estado de los documentos y que el Estado no puede simplemente excusarse alegando el paso del tiempo. Señala además que si la autoridad administrativa no cumple con su deber de verificación, es obligación del Tribunal Contencioso Electoral ordenado. Se viola el principio de reparación integral, artículo 9, numeral 9 del Código Orgánico del Ambiente. El Estado no puede excusarse en el deterioro de los formularios que él mismo custodió mal para evadir su obligación de reparar el derecho vulnerado. La reparación integral exige adoptar todas las medidas disponibles, incluido el de sus peritos. Continúe. Se vulnera el deber estatal de tutela efectiva en materia ambiental del artículo 397, numeral 1 de la Constitución, pues si el CNE
no verifica, el TCE debe ordenarlo confirmando que la obligación existe y es judicialmente exigible. Se viola también el principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente, pues declarar imposible lo que es técnicamente posible con peritos es una violación directa al derecho de acceso a la justicia ambiental de los ciudadanos. 10. El Tribunal Contencioso Electoral ordena al CNE responder a los Yasunidos en 30 días, pero al cierre del reportaje los consejeros aún no se habían reunido. El 16 de septiembre el Tribunal Contencioso Electoral ordenó al CNE que resolviera en el Pleno y diera una respuesta definitiva al colectivo Yasunidos sobre el pedido de reparación de sus derechos de participación, otorgándoles el plazo de 30 días. Sin embargo, al cierre del reportaje Visión 360, los consejeros aún no se habían reunido para acatar la orden. Pedro Bermeo advirtió que esta demora deliberada garantizaba que la explotación en los bloques 31 y 43 avanzará, de tal manera que cuando eventualmente se realizara la consulta, el área ya estaría explotada y los Tagaerie y Tamaro Menane podrían haber desaparecido. Claudia Storini lo calificó como un golpe bajo a la democracia. Se refuerza el principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico de Ambiente, pues la orden del TSE busca romper la barrera administrativa que impedía a los ciudadanos obtener una respuesta sobre su derecho a ser consultados respecto al impacto ambiental en el Yasuní. El hecho de que incluso con una orden judicial el CNE mantuviera la demora constituye una violación al deber estatal de tutela efectiva en materia ambiental del artículo 397, numeral 1 de la Constitución. La demora persistente implica además una violación al principio de no regresión ambiental del artículo 11, numeral 8 de la Constitución, pues permite la explotación avance tomando inútil una futura consulta popular y debilitando el umbral de la protección. Se vulneran los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento del artículo 57 de la Constitución, pues la inacción mientras la explotación avanza contradice la obligación estatal de adoptar medidas para garantizar las vidas de los Tagaerie y Taromenene y podría configurar el delito de etnocidio de la propia norma. Los ecuatorianos votaron en 2018 para reducir el área de explotación en el Yasuní de 1.030 a 300 hectáreas. El documental presenta como antecedente que en el 2018 la ciudadanía ecuatoriana votó en consulta popular para reducir el área máxima de explotación permitida dentro del Parque Nacional Yasuní de 1.030 a 300 hectáreas, elevando el nivel de protección ambiental del parque mediante el ejercicio directo de la democracia. Sin embargo, los hechos posteriores mostrarían que incluso esa voluntad popular sería sofocada. Este hecho se relaciona con el principio de progresividad de los derechos del artículo 11, numeral 8 de la Constitución, porque el voto ciudadano buscaba elevar el umbral de protección ambiental, obligando al Estado a generar condiciones para el pleno reconocimiento del derecho a la naturaleza. Se ejerce el derecho de participación activa con el control de actividades de impacto ambiental del artículo 395, numeral 3 de la Constitución, que garantiza la participación permanente de la ciudadanía en el control de actividades de impacto ambiental
y su resultado vinculante obliga al Estado a actuar conforme a esa voluntad popular. Se refuerza además la obligación de respetar la intangibilidad de las áreas protegidas del artículo 407 de la Constitución, de manera que cualquier actuación posterior que supere 300 hectáreas aprobadas contradice tanto la voluntad popular como el mandato constitucional. A ver, Ingrid Mesías, continúe. El presidente Lenín Moreno emite el decreto 751 que permite plataformas petroleras en la zona de amortiguamiento del Yasuní. En mayo del 2019, el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 751 presentado como una medida de protección al agregar 50.000 hectáreas a la zona intangible y ampliar a 10 kilómetros el ancho de la zona de amortiguamiento. Sin embargo, el mismo decreto incluyó una excepción que permitía que las plataformas petroleras se instalaran dentro de esa zona de amortiguamiento, la cual había sido creada precisamente para aislar al parque de los impactos directos de la explotación. Con este decreto se afecta el principio de no regresión del artículo 11, numeral 8 de la Constitución, porque debilita un umbral de protección previo al permitir actividades de alto riesgo en la franja que debería aislar el impacto sobre el parque. Se viola el principio indubio pro natura del artículo 9, numeral 5 del Código Orgánico del Ambiente y del artículo 395, numeral 4 de la Constitución. Pues al existir dudas sobre la constitucionalidad de permitir plataformas en zonas protegidas, debió prevalecer la interpretación más favorable a la naturaleza. Se vulnera la intangibilidad de las áreas protegidas del artículo 407 de la Constitución, que prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas e intangibles. Pues ampliar las excepciones mediante decreto para incluir la zona de amortiguamiento contradice el espíritu protector de ese artículo. Se viola el principio de precaución del artículo 73 de la Constitución y del artículo 9, numeral 7 del Código Orgánico del Ambiente, al permitir infraestructura petrolera cerca del territorio de las Tagaeri y Taromenane sin Sí, certeza científica de no afectación. Se vulnera también los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento voluntario del artículo 57 de la Constitución, pues acercar la actividad extractiva al territorio de los pueblos en aislamiento contradice la obligación estatal de adoptar medidas para garantizar sus vidas. La Defensoría del Pueblo y Colectivo Geografía Crítica constatan que Petroamazonas incumplió los compromisos tecnológicos prometidos en 2013. En noviembre del 2018, una comisión encabezada por la Defensoría del Pueblo logró ingresar al bloque 31. El investigador Manuel Bayón del colectivo Geografía Crítica constató incumplimientos graves en lugar de generar electricidad fuera del parque como se prometió. Cada plataforma contaba con 10 generadores de alto voltaje funcionando dentro del parque. En lugar de las placas removibles prometidas, se construyeron vías de lastre permanentes en que la propia empresa llamó irónicamente senderos ecológicos. Y en la central de procesos Tiputini había mecheros de gas cuando se había prometido encapsularlo. Se viola el principio de mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales del artículo 9, numeral 2 del Código Orgánico del Ambiente, al construir vías de lastre permanentes en lugar de las placas removibles prometidas y al mantener mecheros en lugar de encapsular el gas. Se vulnera el principio de prevención del artículo 9, numeral 8 del Código Orgánico del Ambiente, al no evitar el impacto sonoro instalado en 10 generadores de alto voltaje por plataforma dentro del parque en lugar de generar electricidad fuera de él, ahuyentando a la fauna. Se vulnera el derecho de mantenimiento, y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza del artículo 71 de la Constitución, ya que el ruido y la fragmentación por carreteras permanentes alteran el comportamiento de las especies y rompen la funcionalidad sistemática del bosque. Se viola la responsabilidad integral del artículo 9, numeral 1 del Código Orgánico del Ambiente, pues la responsabilidad de Petroamazonas abarca todas las fases de la actividad y todos sus efectos sobre el ecosistema, incluidos los impactos indirectos del ruido y las vías que las empresas minimizan artificialmente en sus informes. Se incumple también el deber de rectoría y control ambiental del Estado, de los artículos 23 y 24 del Código Orgánico del Ambiente,
que obligan al Ministerio del Ambiente a ejercer la rectoría y el control de la gestión ambiental y a verificar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se autorizó la explotación. 14. El ministro Raúl Ya, Ledesma denme un momento ahí. Nos vamos a tomar 5 minutos de receso. Denme 5 minutos. A ver, el ministro Raúl Ledesma defiende el decreto 751 sin datos técnicos y el ministerio niega el acceso al parque a la prensa e investigadores independientes. El equipo de Visión 360 solicitó en múltiples ocasiones autorización para ingresar al Yasuní. Sin obtenerla, el colectivo Geografía Crítica nunca recibió los informes ambientales solicitados. Petroamazonas canceló entrevistas, perdón, y no respondió preguntas por escrito. Cuando el ministro Ledesma fue cuestionado sobre las irregularidades detectadas, respondió no contar con la denuncia formal y no tener información sobre las hectáreas deforestadas, aunque afirmó que el decreto 751 se cumplía al 100% sin proporcionar ningún dato técnico que respaldara esta afirmación. El ministro de Ambiente, como ente rector responsable del control y seguimiento, conforme al deber de rectoría y control ambiental, en los artículos que yo les dije de las competencias, artículos 23, 24, aquí están citados, 23 y 24 del Código Orgánico del Ambiente, incumplió su rol de garante técnico al delegar el control a la propia operadora y alegar desconocimiento de irregularidades. La negativa a permitir el ingreso de prensa a expertos independientes y el ocultamiento de informes viola el principio de acceso a la información, participación en justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente. Se viola el derecho de participación activa al control de actividades de impacto ambiental 395, numeral 3 de la Constitución, que garantiza la participación activa de la ciudadanía y el control de actividades de impacto ambiental, pues sin acceso al parque ni a los informes, ese control es imposible. Se viola también el de responsabilidad objetiva por daño ambiental, el artículo 11 del Código Orgánico del Ambiente. Pues al no contar con datos propios de deforestación real, el Ministerio de Ambiente permitió que el sistema de control quedara en manos del propio operador. El exministro Marcelo Mata reconoce los problemas constitucionales del decreto 751 y su sucesor Ledesma adopta la postura opuesta. En julio del 2019, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional llamó a comparecer al ministro de Ambiente Marcelo Mata por determinar si el decreto 751 era constitucional, para determinar si el decreto 751 era constitucional. Ante los cuestionamientos, Mata reconoció que el artículo 3 del decreto generaba problemas y llegó a sugerir que podría declarárselo inconstitucional, aunque dejó el cargo un mes después, sin haber tomado ninguna acción. Su sucesor, Raúl Ledesma, adoptó una postura completamente opuesta y defendió la plena constitucionalidad del decreto. Después del hecho que nombró, que pone aquí el estudiante, se viola la intangibilidad de áreas protegidas. Artículo 407 de la Constitución. Otro artículo que le cité yo. Porque el decreto es inconstitucional al contraponer el interés nacional al interés público de conservar la biodiversidad en una zona intangible, como reconoció el propio exministro, se viola el principio de no regresión. También se lo cité, artículo 11, numeral 8 de la Constitución, ya que el decreto disminuye el estándar de protección previo al permitir actividades de alto riesgo en zonas que deberían servir de barrera para el núcleo del parque. La incertidumbre reconocida por el propio exministro vulnera el principio de precaución del artículo 73 de la Constitución, artículo 9, numeral 7 del Código Orgánico del Ambiente, pues permitir la explotación sin respaldo técnico, precaución, sin certeza científica, que realice la no afectación a los pueblos en alojamientos, activa directamente este principio. Se viola el indubio pro natura, que a todos lo conocemos, numeral 5 del Código Orgánico del Ambiente, pues la contradicción entre los ministros es exactamente la duda de este principio, que este principio resuelve siempre a favor de la naturaleza. A ver, vamos con David Vera, continúe. Petroamazonas. Petroamazonas impide que organismos independientes realicen mediciones técnicas completas de impacto por ruido. Durante la segunda visita de la Comisión de la Defensoría del Pueblo en agosto de 2019, Petroamazonas obstaculizó activamente los estudios técnicos independientes
Manuel Bayón relató que la empresa condicionó las mediaciones de ruido a seguir por propio plan de manejo que establecía un solo punto de mediación por plataforma, cuando los técnicos independientes requerían múltiples puntos a distintas distancias para determinar el área real del impacto acústico. La empresa se opuso a los estudios, no pudieron completarse. Se produjo una vulneración del principio de acceso a la información, participación y justicia ambiental del artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente, ya que impedir las mediaciones independientes impide cuantificar el daño real, se vulnera el derecho al respeto integral de la existencia de la naturaleza del artículo 71 de la Constitución, pues no reconocer la degradación del bosque por ruido es una falta del deber de respeto integral de la Constitución e impone. Se viola la responsabilidad integral del artículo 9, numeral 1 del Código Orgánico del Ambiente, ya que condicionar las mediaciones a los términos propios operador es evadir esa responsabilidad al permitirle definir los parámetros con los que se mide su propio daño. Se viola el deber estatal de tutela efectiva, inversión de la carga de la prueba del artículo 397, numeral 1 de la Constitución, que establece que la carga de la prueba sobre existencia de daños recae sobre el gestor de la actividad. Obligación que no puede cumplirse si no se obstaculizan las mediaciones independientes. 17. Las cifras oficiales declaran 47.2 hectáreas afectadas, mientras estudios independientes del colectivo geográfico critican calcular 593 hectáreas. Según el decreto 751 y los informes de Petroamazonas, la intervención hasta el 2018 solo había afectado 47.2 hectáreas. Sin embargo, el colectivo geográfico critica, basándose en sus propios informes de impactos ambientales de la operación e imágenes satelitales, calculó que la afectación real ascendía a 593 hectáreas, incluyendo los efectos del ruido, la fragmentación del bosque y el efecto del borde. Manuel Bayón señaló el absurdo científico de que Petroamazonas considera como no explotada una zona de 10 metros de una plataforma con ruido de alta intensidad donde ninguna especie podría acercarse. El Ministerio del Ambiente, al ser consultado, no contaba con cifras propias de deforestación. Se vulnera el principio de acceso a la información ambiental en el artículo 9, numeral 6 del Código Orgánico del Ambiente, pues el Ministerio no cuenta con cifras precisas de deforestación real y ha delegado el control a la propia operadora. Se viola el principio de prevención del artículo 9, numeral 8 del Código Orgánico del Ambiente, al evitar que se realicen estudios científicos que midan efectos acumulativos y sinérgicos, incumpliendo el deber de adoptar medidas para eliminar o mitigar el impacto conocidos. Ante la duda sobre el impacto real, la autoridad debió aplicar lo más favorable a la naturaleza, permitiendo las inspecciones exhaustivas conforme al principio in dubio pro natura.
del artículo 9, numeral 5 del Código Orgánico del Ambiente y el artículo 395, numeral 4 de la Constitución. Se activa también la responsabilidad objetiva por daños ambiental del artículo 11 del Código Orgánico del Ambiente y el artículo 396 de la Constitución. Pues si las 593 hectáreas reflejan la afectación real, Petroamazona y el Estado son responsables de ese daño independientemente de lo que sus informes declaren. 18. Tras 6 años de explotación, el 95% de la población local sigue en pobreza y sin agua potable. Y la abogada Inés Manzano advierte sobre un delito de inocidio. El documento, Etnocidio. etnocidio. El documental cierra señalando que tras 7 años de explotación, el 95% de la población local sigue en situación de pobreza y sin agua potable, pese a los compromisos de responsabilidad social de Petroamazona, que incluían proveer servicios básicos a la comunidad del área de influencia. La abogada Inés Manzano advirtió que si por omisión estatal o falta de inacción los Tagaeri y Toremename desaparecerán, ellos constituirían un delito de lesa humanidad imprescindible, imputable al presidente y a los ministros en turno, conforme al artículo 57 de la Constitución. Se viola el principio de desarrollo sostenible del artículo 9, numeral 3 del Código Orgánico del Ambiente, al priorizar el lucro fiscal inmediata sobre el bienestar social y el ambiente. Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos con Melina, ayúdame de nuevo. Melina, Pozo, Melina, segundo llamado. Profesor, buenos días. Ayúdeme leyendo de nuevo. A ver, no, gracias. Vamos con Ángel López. Ángel, usted que ya leyó también y tiene Sigo, buena profesor. voz. Continúe. Ya, sin que exista una distribución justa de los beneficios entre quienes asumen los costos ambientales, no se cumple por el principio de reparación integral del artículo 9, numeral 9 del Código Orgánico Ambiental. Porque no se revierten los impactos ambientales ni sociales causados por 6 años de explotación. Se vulnera por omisión del derecho humano al agua del artículo 12 de la Constitución, ya que las comunidades situadas junto a la riqueza petrolera siguen sin servicios básicos esenciales para la vida. No se cumple con el derecho de la naturaleza a la restauración del artículo 72 de la Constitución, que es independiente de las indemnizaciones a los afectados y que busca restablecer la regeneración de los ciclos vitales y funciones ecológicas. Se vulneran gravemente los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento, delito etnos- de etnocidio del artículo 57 de la Constitución, como señala la abogada Manzano. La inacción es la inacción estatal frente al avance de la explotación sobre el territorio de los Tagueri y Taromenane podría figurar el delito de etnocidio que la propia Constitución tipifica como imprescriptible. Imprescriptible, etnocidio, se puede perseguir siempre.
El principio de responsabilidad integral abarca todas las fases de la actividad extractiva y sus efectos a largo plazo. El documental evidencia que Petroamazonas, otro dato importante, y sigue siguiendo el hilo conductor, reportaba datos de impactos mínimos que no reflejaban los efectos reales en la infraestructura instalada. Las vías de lastre, los generadores de alto voltaje, los mecheros y las plataformas generan impactos que van mucho más allá del punto exacto de extracción, incluyendo fragmentación del bosque, alteración del comportamiento de la fauna por ruido, emisiones atmosféricas y degradación del bosque circundante, efectos que la empresa ignoraba en sus informes. El principio de reparación integral, artículo 9, numeral 1 del Código Orgánico del Ambiente, establece que en el caso Yasuní no basta con que la operadora controle el derrame o el ruido en el momento de la extracción. Su responsabilidad es integral y diferenciada para los efectos a largo plazo que la infraestructura permanente genera en el ecosistema, incluso después de terminada la explotación. La responsabilidad contempla, con el principio de prevención y responsabilidad ambiental del artículo 396 de la Constitución, que obliga a cada actor de los procesos de producción a prevenir cualquier impacto ambiental, mitigar y reparar los daños causados y a mantener un sistema de control ambiental permanente. Se relaciona con el derecho a el derecho de la naturaleza a la restauración, artículo 72, pues la responsabilidad integral no termina cuando la empresa extrae petróleo, sino únicamente cuando el ecosistema ha sido efectivamente restaurado a condiciones que permitan la regeneración, la famosa regeneración de sus ciclos vitales. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. La carga de la prueba, también la cito aquí, recae sobre el operador y la restauración de la naturaleza es un derecho independiente de indemnizaciones. Y finalmente, pues, el documental concluye evidenciando tres principios jurídicos fundamentales que el Estado y Petroamazonas han ignorado sistemáticamente. La responsabilidad ambiental es objetiva, lo que significa que el operador es responsable, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. La carga de demostrar la inexistencia de daño recae sobre el gestor de la actividad y no sobre la ciudadanía. Y la restauración de la naturaleza es un derecho independiente de la obligación de indemnizar a las personas afectadas, que no es lo que hizo ni Petroamazonas ni el ministro Raúl Ledesma. Bajo el principio de responsabilidad efectiva del derecho ambiental, el artículo 11 del Código Orgánico del Ambiente y el 396 de la Constitución, el Estado de Petroamazonas son legalmente responsables de cualquier alteración de los ciclos vitales, de la naturaleza, de los bloques 31 o 43, sin que sea necesario probar intención de daño. Y esa responsabilidad es además imprescriptible, que es otra cosa que le cité, como deber estatal de tutela efectiva e inversión de la carga de la prueba 397, numeral 1 de la Constitución. Ante una demanda de la sociedad civil, no son los ciudadanos quienes deben probar el daño, sino el Estado y la empresa. Y qué es lo que tampoco querían hacer al brindar la información. Deben probar científicamente que no hay afectación, pues ellos poseen la tecnología y el presupuesto para realizar los estudios. Finalmente, conforme al derecho a la naturaleza, a la restauración del artículo 72 de la Constitución y el principio de reparación integral del artículo 9, número 9 del Código Orgánico del Ambiente, queda pendiente la restauración de los ecosistemas degradados por el ruido, perdón, y la fragmentación. La restauración busca restablecer la regeneración de los ciclos vitales y funciones ecológicas, no solo pagar multas, y es una obligación que permanece vigente hasta que sea efectivamente cumplida. Conclusión, el caso Yasuní me dejó una reflexión importante sobre la distancia que puede existir entre lo que la ley dice la ley y lo que ocurre en la práctica. Ecuador tiene una de las mejores constituciones más avanzadas del mundo en materia ambiental, pero este caso demuestra que tener normas progresistas no es suficiente si las instituciones actúan en sentido contrario. Lo que más impacta no solo es la explotación petrolera en sí, sino cómo se bloqueó sistemáticamente la participación de los Yasunidos al violentarle su derecho de la consulta previa. Muy bien, este caso me enseñó que el derecho ambiental necesita ciudadanos informados, instituciones honestas que defiendan a la naturaleza. Bien, vieron este estudiante que obviamente se ganó la exoneración porque abordó todos los puntos que estaban en el video y citó la, los principios o derechos que habían sido vulnerados, ¿no? Lo hizo de una manera con un hilo conductor establecido. Entonces, el que no tiene así no puede reclamar
una calificación decente. Vimos trabajos al principio, un trabajo de 4 hojas que no tenía una sistematización, no un hilo conductor así establecido. Muy bien, bajo esta premisa pues hemos abarcado el tema tanto del caso Yasuní como el caso de Chevron Texaco, ¿no? ¿Qué nos dejó el caso de Yasuní TT? El bloqueo por parte del CNE de realizar la consulta previa, que hubiera sido la primera consulta por parte de la sociedad civil para decidir si se queda el petróleo bajo tierra o no. Aunque este caso no quedó ahí. Después de unos años, la Corte Constitucional lo analizó y determinó que el Estado ecuatoriano debería realizar la consulta popular y que fue obligado el gobierno de Noboa, no fue una propuesta del gobierno de Noboa, la Corte Constitucional fue la que determinó que él realice la consulta como gobierno. Y los ecuatorianos decidimos dejar el petróleo bajo tierra, que sería la conclusión o el desenlace de este caso muy penoso que se dio en el Yasuní Teté, que es un parque protegido. Muy bien. Bajo esta premisa vamos a continuar con la segunda parte de nuestras actividades, ya que la próxima semana no vamos a tener clases porque... ¿Por qué no vamos a tener clases la próxima semana? Son las Olimpiadas interfacultades. ¿Sí sabían? ¿Sabían que no vamos a tener clases? Sí, Las, profesor. las Olimpiadas que tuvimos no eran de facultades. No, no, la que tuvimos eran simplemente de los cursos, de entre la carrera de Derecho nada más. Y la que vamos a tener la siguiente semana es interfacultades. Se va a enfrentar Facultad de Ciencias Sociales, en básquet, en fútbol, atletismo. Va a ser un evento espectacular. Se hizo pues también se hizo la convocatoria para atletismo, fútbol, básquet. Y ya hemos seleccionado, pues, ¿no? Hay compañeros que han seleccionado en fútbol, han seleccionado en básquet y también han seleccionado en atletismo. Tenemos también de varios cursos de derecho, Profesor, solamente es un día. toda la semana, toda la semana. Entonces están invitados a que vengan a la universidad si quieren presenciar el tema de las Olimpiadas. Ujú. Va a ser un evento espectacular, realmente. Ya les paso los cronogramas para que sepan cuándo son las actividades, qué días, para que estén en sintonía. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a explicarles rápidamente? Aunque a profundidad no sería la siguiente, sino la siguiente es las garantías jurisdiccionales. En el Ecuador existen varias garantías, habeas corpus, habeas data. Ellas no son tan afines a nuestra materia. Acción por incumplimiento tampoco. ¿Qué garantías sí son afines a nuestra materia? La acción de protección, acción extraordinaria de protección y acción pública en constitucionalidad. ¿Cuál va a ser la finalidad? Que ustedes sepan diferenciarlas primero y que lo mínimo que tienen que hacer es buscar la definición. Acción de inconstitucionalidad, acción extraordinaria de protección, acción de protección. Primero les voy a explicar para que ustedes no se confundan y no piensen que acción de protección es lo mismo que acción extraordinaria y que puede ser presentada de la misma manera. Posterior a eso, les presentaré una sentencia de la Corte Constitucional para que entiendan la acción de inconstitucionalidad, porque voy a explicarles la diferencia de la acción de protección y acción extraordinaria. Pero primero, las garantías en general tienen como finalidad la protección eficaz y inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución. Pero también dentro de... ¿Y dónde saco todo? ¿De dónde ustedes encuentran toda la información? En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Entonces aquí también nos habla de las medidas cautelares, porque es afín, aunque estas garantías no solo son... ¿Alguien se le prendió el micrófono? Carlos Mejías. Carlos Mejías. Ah. Entonces les decía, las medidas cautelares también son fundamentales
no solo en derecho constitucional, sino también en ambiental, porque tiene como finalidad prevenir, impedir e interrumpir la violación de un derecho. Es decir, alguna vez comentamos en este curso el caso del río Vilcabamba, que el río Vilcabamba es uno de los ríos más importantes que tenemos en el Ecuador. Y en su momento estaba siendo contaminado porque se había dado una concesión para que se asfalte la carretera, se mejore la carretera, se repare la carretera y los residuos están siendo depositados en el río, uno de los más importantes que tenemos. Entonces, cuando hay una vulneración evidente, medida cautelar. ¿Por qué? Porque se está vulnerando los derechos de la naturaleza. Entonces, ¿qué finalidad tienen las garantías? Aunque solo vamos a ver, enfocarnos tres, las más importantes. Tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuáles? La naturaleza específicamente en nuestra materia. Si no estuviéramos en ambiental, estuviéramos en garantías constitucionales o en derecho constitucional, bueno, ahí sí derecho al trabajo, derecho a la educación, a la libertad y a no discriminación. Esos derechos. Y los derechos, el derecho ambiental también entra. Aquí hay algo muy importante. ¿Quién tiene la legitimación activa en las garantías jurisdiccionales? Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución, quién las puede activar? ¿Quién tiene la legitimación activa? Cualquier persona, como una comunidad, pueblo, nacionalidad indígena. El artículo 397. Así no tengas el interés directo, quieres defender los derechos de la naturaleza, pero ya cuando hablamos de garantías también, ahí sí ya puede cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, ¿no? Les decía algo muy importante que hay que tener en cuenta respecto a las garantías jurisdiccionales. Aquí hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque voy a comenzar con la acción de protección. ¿Cuál es la finalidad de la acción de protección? Cuando yo la interpongo, cuando existan derechos constitucionales vulnerados. En este caso, como estamos en derecho ambiental, derecho a la naturaleza, derecho al agua. Activo una garantía jurisdiccional, ¿no? Y, y hay algo que quiero que puedan ver para que puedan entender un poco más el tema de la acción de protección, que va a ser con lo primero que vamos a iniciar. Las pruebas. La persona accionante deberá demostrar los hechos que alegan la demanda en la audiencia, excepto en los casos que se invierte la carga de la prueba. En derecho ambiental se invierte la carga de la prueba. Entonces ya saben a quién le toca eso. Ya, aquí les muestro algo que es muy importante. Este artículo ustedes lo deben apuntar 100%, ¿no? Para que puedan entender la diferencia entre, entre la acción de protección y acción extraordinaria de protección. Ya. Dice. Normalmente, ya comienza la explicación de la acción de protección. ¿Cuándo le interpongo? Cuando hay derechos constitucionales vulnerados. Cuando yo estaba en la universidad me sonaba lo mismo, acción de protección con acción extraordinaria de protección. No es lo mismo. La acción extraordinaria yo la presento cuando hay una sentencia en contra mía. La acción de protección, en cambio, cuando hay derechos constitucionales. Siempre va a venir primero la acción de protección. Nunca puedo hablar de una acción de protección cuando yo llego a la Corte Constitucional, porque a la Corte Constitucional yo llego
a través de una acción extraordinaria. Que en la parte de antecedentes introductoria y en la sentencia de la Corte Constitucional me hablen de acción de protección, sí, porque fue interpuesta ante un juez de primer nivel. Interpones tu acción de protección ante un juez constitucional y luego ¿qué pasa? Si pierdes, las partes podrán apelar. De ahí puedes apelar en la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida por el juez, conocida por la Corte Provincial. Si hubiera más de una sala, se radicará por sorteo. La interposición de recurso no suspende la ejecución de la sentencia. No se olviden, acción de protección, me niegan la acción de protección, yo puedo apelar la decisión, Corte Provincial. Comienzo ante juez de primer nivel constitucional o multicompetente suele pasar también. Ahora, recuerdan el caso del bosque protector Los Cedros. Se interpone una acción de protección, no le dan la razón al juez de Pansaleo. ¿Y qué hace él? Apela a esa decisión, tampoco le dan la razón. ¿Y qué hace ese juez? Interpone una acción extraordinaria de protección. ¿Pero por qué le interpuso la acción de protección? Porque se están vulnerando los derechos de la naturaleza. Específicamente, se había dado una concesión en un área protegida. Vamos ahora sí al tema de la acción de protección para que y aquí también está lo que les decía, medidas cautelares que suelen ser utilizadas en materia ambiental cuando hay un daño evidente. Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar y cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución. Evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación. Muy bien. Ahora sí, vamos al tema de la acción de protección, que por lo menos quiero que quede claro esta parte que para mí es importante. La acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuándo yo la interpongo? Cuando se me han vulnerado derechos constitucionales. No puedo ir a la Corte Constitucional a través de una acción de protección. O sea, la agoto ante un juez de primer nivel, apelo a la decisión, Corte Provincial, y luego si la sentencia es desfavorable para mí, interpongo la acción extraordinaria que ya vamos a ver. Requisitos de la acción de protección. Se podrá presentar cuando ocurran los siguientes requisitos. Alguien que me ayude leyendo. 1. Violación de un derecho constitucional. 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente. Y 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Muy bien. Procedencia, continúa, ayúdenme, por favor. Procedencia y legitimidad pasiva. La acción de protección procede contra 1. Todo acto u omisión de autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Ya, un 2. momento. Todo acto u omisión de autoridad pública no judicial. Entonces, yo ahí interpongo la acción de protección. Porque cuando una autoridad judicial vulnera mis derechos, al establecer una sentencia, ahí yo ya pongo la acción extraordinaria. La acción de protección procede en contra de todo acto u omisión de autoridad pública, Ministerio de Ambiente, gobernador, alcalde, contra esas instituciones. También contra una empresa pública, privada que tenga concesión con una pública. Continúe. 2. Toda política pública, nacional o local que conlleve a la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicios públicos que viole los derechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias. Preste servicios públicos impropios o de interés público, preste servicios públicos por delegación o concesión, doy una concesión a una transnacional, provoque daño grave, la persona afectada se encuentra en estado de subordinación y defensión a un poder económico, social, cultural o religioso. ¿Cuándo es improcedente la acción de protección? ¿Cuándo no procede? Cuando los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales.
cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. Daño a la honra. No, yo no voy a interponer cuando tenga un daño a la honra, sino que yo interpongo cuando se vulnera un derecho constitucional flagrante, cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que tales actos deriven de daños susceptibles a la reparación, ¿no? La acción de protección de derechos no procede cuando la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o la legalidad de un acto u omisión. ¿Qué quiere decir esto? Ah, es que el artículo 407 es inconstitucional. Voy a interponer una acción de protección. No cabe. Es decir, reforman la ley de educación superior en el artículo 5 y establecen que se va a cobrar una tasa de $800 a cada estudiante del próximo semestre de las universidades públicas. ¿Qué hago yo? Acción de protección. Me la van a negar cuando la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad de un acto u omisión que no conlleve violación de derechos. Entonces, puede ser que ese acto vulnere derechos constitucionales, pero no es la vía idónea. No es la vía idónea. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada y eficaz. Me despidieron de mi trabajo por llegar en estado etílico. Me despidieron de mi trabajo por no acudir 3 días, 4 días, un mes. Hay otras vías, no la acción de protección. La acción de protección es cuando hay un derecho vulnerado. Realmente vulnerado tu derecho por llegar en estado etílico y ir a tu trabajo así. Al momento que te despidieron, vulneraron tu derecho constitucional. ¿O quién fue el que falló? Yo como trabajador. O no fui un mes, porque me fui al mundial. Me fui a México a ver el mundial y un mes falté a mi trabajo. ¿Cabe una acción de protección? No, quizás puedas irte por la vía administrativa, por el contencioso administrativo, cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho, cuando se trate de providencias judiciales, cuando el acto u omisión emana del Consejo Nacional Electoral. Si emana del Consejo Nacional Electoral, tenemos el Tribunal Contencioso Electoral para revisar esas cuestiones. No puedo interponer las acciones de protección cuando yo quiera. Ah, quiero dilatar un concurso de mérito y de posición. Voy a interponer una acción de protección. No, pues, la acción de protección yo la interpongo si es que en la chocolatera, que es un área protegida, quieren realizar una actividad extractiva. Cuando un estudiante, un ejemplo, usa inteligencia artificial en una tarea y el profesor lo votó de todo el semestre. No pasó por consejo de facultad, no pasó por OCAS, no pasó por ninguno de los estamentos de la universidad. Ahí sí, pues. Pero si la sanción del profesor pasa por consejo de facultad, luego por OCAS, yo como estudiante tengo una opción de poder impugnarla, pues no, dentro de la universidad. Pero si no pasa ni por OCAS, ni por consejo, ni comisión de ética, nada, y directamente me vota simplemente de palabra, y nadie de la universidad hace nada, acción de protección. Derecho a la educación vulnerado. Bajo esta premisa, pues ya sabemos. Lo que quiero que se lleven presente es que la acción de protección yo la interpongo cuando hay un derecho constitucional vulnerado. El juez no me da la razón, dicta sentencia en mi contra, apelo a la decisión ante la Corte Provincial. Y si no me da la razón, ¿qué hago yo? Ahí sí ya interpongo una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que es ahí donde han llegado todos los casos que están en esa guía jurisprudencial que ustedes la usaron para, y los que usaron, pues no, para cuando usaron el caso de sus exposiciones de primer parcial. Ya. Vamos ahora sí con la acción extraordinaria de protección. Acción extraordinaria. ¿Cuál es el objeto de la acción extraordinaria? La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y del debido proceso en sentencias. Esta parte es clave. En sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia. Voy a marcar aquí, en los que se haya violado por acción o omisión derechos de la Constitución. Aquí no te dice cuando se ha vulnerado un derecho constitucional, sino que aquí te dice, o cuando es improcedente la acción de protección, te dice, bueno, no por vía judicial. Es decir, aquí sí.
en sentencia se ha vulnerado derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, el alcalde de Pansaleo interpone la acción de protección porque el Ministerio de Ambiente le dio una concesión a una transnacional en el bosque, en un área protegida, denominada Bosque Protector Los Cedros. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el juez de primer nivel cuando se interpuso la acción de protección? Darle la razón al alcalde de Pansaleo porque dentro de las áreas protegidas no se puede hacer ningún tipo de actividad, por lo peligroso que es esa actividad. No le dieron la razón, apeló a la decisión, Corte Provincial, no le dieron la razón. ¿Qué hizo el alcalde de Pansaleo cuando tuvo ya la sentencia en contra? Porque aquí hay otra, hay que esperar a que te sentencia en contra. Entonces, ahí interpuso él la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, en los que se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución. ¿Qué derechos se violaron en ese caso? Los derechos de la naturaleza. 72, a la restauración. 407, a que no se puede hacer ningún tipo de actividad en las áreas protegidas. Y el 14, a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Uno, todo, derechos en la naturaleza, específicamente un derecho. ¿Quién tiene la legitimación activa? Legitimación activa, la acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que haya o hayan debido ser parte de un proceso. Término para accionar. El tiempo. El término máximo para la interposición de la acción será de 20 días, contado desde la notificación de la decisión judicial. 20 días después que te dan la sentencia, te establece la sentencia a la que se imputa la violación del derecho constitucional para quienes fueron parte. 20 días contados de la notificación de la decisión judicial. Entonces ya me di cuenta que para interponer acción extraordinaria necesito que ya haya una decisión, una sentencia. Por eso no permitiré cuando haga el control o en el examen y yo les ponga un caso, se ha contaminado la Amazonía de crudo de petróleo. ¿Qué garantía jurisdiccional interpondría usted? ¿Acción de protección o acción extraordinaria? Los escucho. Muy bien, porque estoy iniciando, porque hay un derecho vulnerado, que es el derecho a la naturaleza. El que me pone acción extraordinaria, cero. Tengo otra cosa, porque ni siquiera ha habido una sentencia. Al menos que yo en la pregunta les ponga, al menos que en la pregunta yo les ponga, ante la Corte Constitucional, ¿con qué garantía jurisdiccional usted llegaría? Ahí sí, a través de una acción extraordinaria, porque si les hago la pregunta es porque ya va teledirigida pues, ante la Corte Constitucional, porque la única forma de interponer una acción extraordinaria es ante la Corte Constitucional. Al menos que les ponga un caso de acción de inconstitucionalidad, ¿qué garantía jurisdiccional usted aplicaría? Me pone una acción extraordinaria y es una de inconstitucionalidad, y ahí estamos en otra cosa, pero igual tengo que explicarle la de inconstitucionalidad. Porque si les pongo ante la Corte Constitucional, ¿qué garantía jurisdiccional usted interpondría? En el caso que les planteé hipotético, acción de protección. Mal, porque ya hay responsabilidad mía, pues no. Porque si yo hasta prácticamente les estoy dando media respuesta ante la Corte Constitucional, ¿qué garantía jurisdiccional usted interpondría en este caso? Antes de esa pregunta les puedo poner, ¿qué garantía jurisdiccional usted interpondría? Acción de protección. Y luego le pongo, y ante la Corte Constitucional, ya, pues ya me pone acción de protección, ya me pone en la segunda fase, ante la acción extraordinaria. Muy bien. Y legitimación activa, términos, requisitos, ¿qué debe contener? La calidad en que comparece la persona accionante.
constancia de la sentencia o auto, constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada. O sea, ya te notificaron, te dieron la sentencia, te determinaron, te establecieron la sentencia. Está ejecutoriada. Porque si no está ejecutoriada, estoy en la mitad del proceso, no me van a aceptar la Corte Constitucional la acción extraordinaria. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que sean ineficaces o adecuados, o que la falta de interposición de estos recursos no sea atribuible a la negligencia. Señalamiento de la judicatura, punto 4, sala o tribunal del que emana la decisión violatoria del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque luego la Corte, como el caso Bosque Protector Los Cedros, si deja sin efecto esa sentencia, los notifica, pues, a la Corte Provincial, a los jueces que realizaron mal su trabajo. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial. Derecho a la honra, fuera aquí. Derecho a la naturaleza, en un caso de un área protegida, sí. De mi trabajo, se enteraron que tenía VIH-Sida, talento humano. A la siguiente semana me despiden. Acción de protección. ¿Qué derecho constitucional? A la no discriminación, artículo 11, numeral 2, que ahí están los numerales. Tengo una religión judeo-cristiana y en mi trabajo soy profesor del colegio, hay un colegio aquí en Libertad que queda ay, me olvidé el nombre de ese colegio. Liceo, Teresita. Liceo Liceo Cristiano. Cristiano. Soy profesor del Liceo Cristiano y se enteran que soy católico y me votan. Ya llevo 6 meses y se enteran que soy católico y me votan. Acción de protección. Está bien que me voten porque no fui a clases, no asistí, no cumplí no les tomé examen a los estudiantes, no les mandé tareas. Hay causales y causales. Ah, por ser católico, despedido. Si la violación ocurrió durante el proceso, ya cuando vean garantías y constitucional, ahí sí ya se van a enfocar en los otros derechos. Aquí como estamos en ambiental, derecho ambiental. Si la violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa, porque yo la extraordinaria de protección la interpongo cuando hay una sentencia en mi contra. La acción extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva. Eso no me dicen en la acción de protección. Este ordenará, este ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional. En la acción de protección jamás me dijeron que tengo que remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término de 5 días. Ahí está, punto clave. Acción de extraordinaria, Corte Constitucional. Repito, que si ustedes revisan la guía jurisprudencial, las sentencias que están ahí, que en la parte introductoria hablan de acción de protección, porque sí, pues, porque antes de que se sustancie esa acción extraordinaria, pasaron por la acción de protección. Si llegó la acción extraordinaria a la Corte Constitucional es porque un juez sinvergüenza de nivel inferior no hizo bien su trabajo. Que existe un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata por acción o omisión de autoridad judicial, con independencia de los hechos que llevan lugar al proceso. Ay, Melina, por favor, apunte. 62, numeral 2. Hasta ahí nos quedamos. ¿Si se encuentra Melina o no? Sí, profesor, aquí estoy, ya lo anoté. 62, numeral 2. Hasta ahí. Mándeme un mensaje en este momento. Profesor, nos quedamos hasta aquí. La próxima semana, ya terminamos de ver unos cuantos causales, pero aquí lo que quiero que se quede claro es, acción de protección no es lo mismo. Acción de protección presento ante juez de primer nivel, es el inicio de todo. Derecho constitucional vulnerado. Acción extraordinaria, cuando esa sentencia no es favorable para mí, la interpongo en contra de una sentencia. ¿Ante quién? De la Corte Constitucional.
Punto. 2 puntos claves, sin complicarnos, sin tener 50 diapositivas, sin tener 80 diapositivas. Acción de protección, derecho constitucional vulnerado ante juez de primer nivel. Acción extraordinaria, cuando esa sentencia vulnera mis derechos constitucionales. Acuérdense del caso Bosque Protector Los Cedros. Acción extraordinaria de protección, Corte Constitucional. Muy bien. La próxima semana explicaré la acción pública de inconstitucionalidad, que no la próxima, sino la siguiente a esa, perdón. Buenos días con todos.